Con nosotros, mi hermano Samuel Riva. Bendito Dios. Dios bendiga a todos, hermanos. Alabamos al Señor Jesucristo. Bendito es el Señor Jesús para siempre. Bendito Dios. Es una bendición estar en culto. Y también es una bendición escudriñar las Escrituras y ver en ellas cuál es el mensaje de Dios para nosotros. Bendito Dios. Puestos en pie, vamos a leer un versículo y va a ser más bien parte de ese versículo. Vamos a omitir la primera expresión para que sus mentes no se desvíen del asunto que se está tratando. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Gloria a Dios. Dice la Escritura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, omitiendo la primera oración. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Siéntense, hermanos. Bueno, lo que tenemos aquí enfrente con el mismo tema es defendiendo una defensa, y según el versículo, estar preparados para esa defensa. La defensa es de la fe. ¿Y de qué manera hay que presentar esta defensa, o en qué área o en qué categoría? El apóstol Pedro dice que en el razonamiento. Dice que la defensa ha de ser una defensa razonable, ha de ser una defensa lógica, en otras palabras. Empecemos definiendo unas cuantas cosas. Definamos primero razonamiento. La razón o el razonamiento viene del latín rationis. De ahí se desprende lo que es el raciocinio y lo que es racional. Cuando oigan que algo es racional, es que está apoyado por la razón. Cuando oigan del raciocinio, se refiere al razonamiento. De ahí se desprende la palabra razón y razonamiento. El razonamiento es la habilidad que tenemos nosotros de pensar, de meditar, de examinar, de discernir, de pesar las cosas, de medir las cosas, de calcular las cosas. Esta habilidad que tenemos los humanos y otros seres que son considerados seres inteligentes, como de los que tenemos revelación en la Escritura, hablando de los ángeles y aún los demonios, y por supuesto Dios, seres inteligentes, seres con razonamiento. Y esto es lo que nos separa a nosotros de los animales y lo que distingue lo que es una persona. Y voy a poner ese paréntesis allí. La definición de persona no es de poner en realidad individualidades entre uno y el otro, sino que lo que define a una persona es aquel ser que tiene tres capacidades, que tiene conciencia, que tiene sentimientos, junto con esa conciencia, el razonamiento, sentimientos y voluntad. Eso es lo que constituye a una persona. Volviendo a esto, en el razonamiento hay varios departamentos que contribuyen y que colaboran entre sí para poder llevar a cabo esa función.
Todo está encerrado ahí con el término razonamiento. Y dentro de ese razonamiento está la conciencia, está el conocimiento, la inteligencia, está también la sabiduría, la prudencia. Todos estos departamentos, cada uno significa una cosa diferente, pero todos estos departamentos ayudan y colaboran para que una persona tenga un proceso de razonamiento saludable y que llegue a conclusiones aceptadas, especialmente conclusiones que tienen que ver entre la verdad y la mentira, entre lo bueno y lo malo, entre lo que edifica de lo que no edifica, entre lo que es de honor y lo que es de deshonra. Es este razonamiento con todos estos departamentos trabajando en conjunto lo que hace que una persona mida todas estas cosas y al final llegue a una conclusión aprobada por las reglas del razonamiento. Y las reglas del razonamiento es la lógica. Lógica son las reglas del razonamiento. Es como el árbitro, como el referee, es como el policía. Cuando la persona va en su examen, en su discernimiento de las cosas, pesando una cosa con la otra, y se va saliendo del raciocinio, es la lógica la que ahí le pone el signo de alto y le dice: te va saliendo del razonamiento, te vas saliendo del raciocinio, estás entrando en el error. Dice el apóstol Pedro que nosotros los creyentes debemos estar preparados para presentar defensa en esa área, de lo que creemos, de lo que esperamos y de lo que vivimos. Esto, hermanos, debe indicarnos a todos nosotros que la fe no está fuera de la razón, y mucho menos la fe no es contradictoria a la razón. No es que vamos a dejar a un lado la razón para tener fe, y no es que vamos a abrazar la razón y expulsar la fe también. Van juntas, van a la par. La fe no contradice la razón, la fe va junto con la razón. La razón no contradice la fe, más bien la razón complementa lo que es la fe, colocando todos nuestros sentidos en la misma página en una manera muy convincente. Bendito sea Dios. Está una composición bien errada de un compositor bien famoso. Solo voy a decir las letras y al decirlas se le va a venir a la mente. Dice: esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice: no es posible. Pero mi corazón dice: confiado está en ti. Amén. Dice: yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y algunos creyentes no han cantado. Eso es lo que me da más lástima. Significa que este creyente no entiende ni lo que está diciendo, ni lo que está cantando, ni siquiera lo que cree. No es que la mente le va a decir no a la fe, sino que la mente tiene que entrar. Está supuesta la mente a entrar, y a entrar en lleno y de una manera convincente y absoluta en nuestra mente de la fe que estamos profesando. Bendito sea Dios. Con esto les vuelvo a confirmar, diciéndolo diferentes palabras.
Poco me repito, pero esto lo repito porque es importante y a veces cuesta asimilarlo. La fe no contradice la razón y la razón no se opone a la fe. Bueno, solamente le voy a poner un pequeño ejemplo. Moisés dejó los tesoros de Egipto, dejó la gloria de Egipto, dejó la gloria del trono para participar de los padecimientos de sus hermanos. Cualquiera dice, eso no tiene lógica, eso no tiene sentido, eso está fuera del razonamiento. Pero ¿por qué dejó Moisés el palacio? Porque vio la ciudad cuyas calles son de oro, cuyos muros son de piedras preciosas, cuyas puertas son de perla, una ciudad donde no hay ni sol ni luna, sino donde Dios es la lumbrera de esa ciudad. Esa fue la que Dios le mostró y esa fue la que él seguía. ¿Tiene lógica eso? ¿Tiene sentido eso? Claro que tiene sentido. No es que la fe se contradice a la razón. Hay perfecto razonamiento en la decisión de Moisés. Bendito Dios. Abraham salió de Ur de los Caldeos a andar como peregrino en la tierra de Canaán. Pero ¿qué dice el escritor a los hebreos? Él no era Canaán la que buscaba. Él estuvo allí, pero no la heredó. Él estuvo allí como peregrino y extranjero. ¿Qué es lo que dice el escritor a los hebreos? Que él se perseguía aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la heredad que Dios le había mostrado. ¿Tiene razón Abraham en perseguir esa heredad? ¿Tiene razón en seguir en ese camino? Claro que tiene razón. Perfecta razón. Glorioso el Señor. El apóstol Pablo, que dejó todo aquello que él tenía y aún lo estimaba como basura, por andar padeciendo, por andar en cadenas, dejar todo aquel prestigio. Cualquiera puede decir, eso no tiene sentido, eso es absurdo. ¿Quién va a hacer eso? Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo perseguía? Lo que el apóstol Pablo perseguía, lo dijo en esta expresión: los sufrimientos del tiempo presente no se comparan. No se comparan con la gloria que viene. Glorioso el Señor. Y él sabía que él iba a heredar. Él sabía que era participante. Ya la había visto y la había visto por la fe. Y luego vamos a entrar en lo que es eso. Estoy poniendo estos ejemplos para decirle de que hay un perfecto razonamiento en las decisiones de estas personas. El mismo Señor Jesucristo cargó la cruz, sufrió el martirio. ¿Y fue de gusto? No. Ahí dice el escritor de los hebreos, él tenía su mirada puesta en el galardón. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Qué es lo que el Padre le había dicho? Estaba profetizado desde el libro de los Salmos. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y la otra profecía, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es lo que Cristo veía cuando él llevaba el madero. Veía la gloria del Padre. Está sentado a la paz del Padre. Bendito sea Dios. ¿Hay razón justificable para el Señor? Glorioso Cristo. El mismo cieguito de nacimiento. ¿Quién pecó, él o sus padres, para que naciera ciego? No es por eso, sino para que la gloria de Dios se manifestara hoy en él. Preguntémosle al ciego después, ¿qué hubiera usted preferido? Haber nacido con sus ojos y no quedar en este libro sagrado, y no quedar como uno de los milagros de Dios encarnado aquí en la tierra, y no haber tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo. Y no solo le abrió los ojos físicos, le abrió los ojos espirituales también. Sin duda, bendito sea Dios, porque él dijo para que la gloria de Dios se manifestara en él. Amén, hermano. Es la expresión de Cristo. Eso va más allá que solo darle la vista física.
Preguntémosle al ciego después. ¿Qué hubiera preferido? ¿Nacer con los ojos viendo? ¿O estar de acuerdo a esto que Dios le ha puesto en el camino? ¿Qué diría? Bendito sea Dios. ¿Tiene sentido eso? ¿Hay razonamiento para eso? ¿Entendemos eso? Tiene perfecto sentido. La fe no va contra la razón. Nunca vaya a pensar eso. Bendito sea Dios. Ahora, pero el cuidado que dice aquí el apóstol Pedro que debemos tener es estar preparados. Preparados. Lo que eso indica es que usted mismo tiene que tener ya bien descifrado, bien definido y bien concluido en su mente todos los aspectos de su creencia y estar bien seguro que todos esos aspectos de su fe son bien razonables y bien confirmados por su razonamiento. Si su razonamiento tambalea en algo, no está preparado para eso. Si en algunos aspectos de la fe usted está dudando, no está preparado para esto. Porque parte de esa preparación es que usted en su propia mente esté completamente convencido y esté completamente fijado en su razonamiento. No puede defender algo que no entiende. No puede defender algo que su propia mente desaprueba. Todo aquel que defiende algo es porque su razonamiento lo aprueba y por eso lo defiende. Supongamos que usted está en contra de la política de algún político. ¿Lo va a defender? ¿Cómo lo va a defender si no aprueba la política que está llevando? Para poder defender algo, tiene que estar completamente de acuerdo con ello, tiene que estar plenamente convencido de ello, si no, no lo puede defender. Ahora, llegar a defenderlo con una gran pasión, hasta el punto, si fuere posible, aunque yo le voy a hablar de eso, pero si fuere posible hasta ser perseguido por ello, tiene que estar bien convencido, tiene que estar bien persuadido. Si no está bien persuadido y bien convencido, no va a poder defender. Pero el apóstol Pedro va más allá con esta amonestación. El apóstol Pedro dice que estemos preparados no solo para defender, sino para defender con mansedumbre y reverencia. Necesario que junto con esa defensa vaya la mansedumbre y vaya el temor a Dios, la reverencia en todo eso. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, y la misma palabra que pone aquí el apóstol Pedro es con aquel que le demande razón de la esperanza que hay en nosotros, lo que indica que son personas que demandan de una manera prepotente, de una manera altiva y en la mayoría de los casos ya con una conclusión preconcebida. Llega alguien y le dice: explícame el evangelio, y se lo dice de esa manera. Vale, pues explícame el evangelio. Si se lo dice de esa forma, ¿cómo arranca? Amén. Y junto con demandar esa razón, él ya tiene sus propias conclusiones. ¿Y qué tal si se las dice? Bueno, defiende lo que crees. Yo sé que todos son unos mentirosos. Ya tiene una conclusión preconcebida en él. Él ya llegó a esa conclusión. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Yo no lo sé. Es una cantidad de razones que hay para eso. Y no es de entrar en todos esos detalles, bueno, mencionando unas que otras cositas. El razonamiento es influenciado por la instrucción que haya tenido esa persona desde niño.
El razonamiento es influenciado por las experiencias que haya vivido. ¿Qué tal si una persona hizo trato con un creyente y le quedó mal? Hizo trato con otro creyente y le quedó mal. Hizo trato con otro creyente y le quedó mal. Ya con 3 llega a la conclusión: todos son unos mentirosos e irresponsables. ¿Es verdad ese razonamiento? No, porque veamos los creyentes y veamos el principal de los creyentes, el autor y el consumador de la fe, el Señor Jesucristo. Busque una mentira en Él. ¿Y fue creyente Cristo? El principal creyente. Amén, hermanos. Glorioso el Señor. Vino a seguir la palabra del Señor, a obedecer los mandamientos, a hacer la voluntad del Padre. Creyó y confió en el Padre hasta el último aliento de su vida. Es el autor y el consumador de la fe. Veamos un defecto en él. El razonamiento de este no es correcto, porque por la experiencia de 3 está colocando a una gran multitud, desde Adán hasta el último creyente que viva. Gloria a Dios. Que busque esa falsedad entonces en Job, que busque esa falsedad en Abraham, que busque esa falsedad en Daniel, en Samuel. Amén, hermanos. Que busque esa falsedad en los apóstoles del Señor Jesucristo, en el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro. Amén. Así podemos seguir con una gran lista. El razonamiento no es correcto, no está correcto, pero está influenciado por esas experiencias. Y usted debe tener y debe discernir usted mismo que aquel que demande razón casi siempre va a venir ya con una conclusión preconcebida, con razonamientos que son incorrectos. Pero supongamos que tiene una buena intención de entrar en razonamiento con usted. Supongamos que tiene una buena intención de oír, de analizar, de examinar y de utilizar las reglas de la lógica para tratar de llegar a la verdad. Supongamos que tiene toda esa intención. Usted sepa también con anticipación que aunque tenga esa buena intención, sus sentidos están contaminados por el pecado y va a fallar de todas maneras el razonamiento. Y eso lo vemos nosotros con el defensor por excelencia, nuevamente el autor y consumador de la fe, Dios encarnado. Magnífica la pregunta de Pilato: ¿y qué es la verdad? Excelente pregunta. La pregunta del siglo, la pregunta del millón: ¿y qué es verdad? Aleluya. La mayoría de la población tiene ese conjunto, tiene ese problema. Si le preguntamos a la mayoría de jóvenes ¿qué es verdad? Nadie contestaría bien. Nadie. Y peor, si se le pregunta ¿cree usted en la verdad absoluta? La verdad relativa y la verdad la belleza está en los ojos del que la ve, y es mi opinión. La opiniones no sirven. Trate de nunca dar opiniones. Las opiniones no sirven. Gloria a Dios. Bueno, yo opino que el universo es pequeño. Mire cómo salió esa tontera. Sí, la lengua no me detuvo, fíjense. Amén. La lengua, y bien articuladas se dijeron las palabras. Yo opino que el universo es pequeño. Otra vez, y bien dicho. Y aún dando la reprensión, y no me detuvo la lengua. Pero ¿qué sentido tiene la tontería? Va a seguir diciendo usted el universo es pequeño. ¿Por qué?
la opinión del hermano Samuel. ¿Sí? ¿Qué sirve la opinión? Opiniones no sirven de nada. Usted trate de hablar cosas que el razonamiento apruebe. Gloria a Dios. Trate de hablar verdad. Así dice la Escritura. Procurar hablar verdad los unos con los otros. Y no se refiere solamente a no mentir, sino a cosas aprobadas por la razón. ¿Qué es aprobado por la razón? 4 más 3 son 7. Y usted me dice, hermano Samuel, ¿esa es su opinión? No. Esa es la verdad. Pero yo no quiero creerla. Tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Bueno, y si no lo quiere creer, entonces a usted yo le debo $7. Pero como usted no cree que 4 más 3 son 7, le voy a dar 4. Tómelo como 7. Ajá. ¿Será que ahí no cree? Amén. Aleluya. Yo le di un billete de a 5 y después le di uno de a 1 y le digo yo 7. 5 más 1 son 7. Recíbelo como 7, le he pagado. Ajá. Ahí hay que ver. Y eso que es bien poquito, supongamos que es 1000 que le debo. Aleluya. Fíjense que yo solo ando aquí 3 billetes de a 100 y solo ando 3 de 50. Eso es 1000, agárrenlo. Es el problema de nosotros seres humanos, que es que somos hipócritas. Pero 4 más 3 es 7. Y yo no quiero creerlo. Créalo y tiene que creerlo. A barazos le va a entrar que 4 más 3 son 7. Literalmente, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. En tiempos pasados así hacían los maestros. Iba el estudiante a la escuela en tiempos pasados, cuando era así la educación. Amén. Se le llamaba las tablas. Amén. ¿Cuánto es 5 por 5? 30. ¡Pra! 5 por 5 es 25. ¿Y por qué no dice el niño? Pero yo quiero que sea 30. Capaz le del otro ahí. Amén. Si dice yo quiero que sea 30. Si sigue molestando con eso. O se lo memoriza o sigue aguantando reglazos. Amén. Eso es lo que es razonable. Y 4 más 3 va a ser 7, lunes, martes y miércoles. Y también va a ser 7, jueves, viernes, sábado y domingo. Va a ser 7, 4 más 3, cuando usted sea adolescente y cuando usted sea viejo. Aleluya. Amén. Ya deben de saber a dónde voy llegando. Glorioso el Señor. Lo que en su razonamiento bien elaborado, ha llegado a la conclusión que es verdad, será verdad lunes, martes y miércoles. Y será verdad jueves, viernes, sábado y domingo. Será verdad cuando sea adolescente. Y será verdad cuando sea viejo también. Todo aquel que se aparta de la fe es porque en su razonamiento nunca llegó a reconocer que era verdad. Bendito Dios. Gloria al Señor. Estamos alegres, hermano. Bendito sea Dios. Y es de estar preparados para tener mansedumbre, porque le van a salir con esa actitud. Pero aún el Señor Jesucristo dijo, hay ocasiones donde usted no se meta allí. No es a todo aquel que demande razón que usted le va a dar razón de la fe. Hay algunos casos donde usted debe callar y donde usted debe despegarse de ahí. El Señor Jesús
habló con Pilato, que le demandaba razón. Habló con Nicodemo, que le pedía razón. Pero no habló con Herodes, que le estaba queriendo hacer las dos cosas, demandando razón y también pidiéndole razón. Pero con este no habló el Señor Jesucristo. Y advirtió el Señor Jesús: no den el pan a los perros, ni las perlas a los cerdos. Si usted se pone con uno de esos a discutir, a tratar de defender la fe, el Señor dijo lo que le va a pasar por desobediente. Dijo el Señor: se va a volver contra ustedes y los van a despedazar. Ahí va a venir hecho pedazos de ahí, que después es por usted que vamos a tener que orar. Por desobediente. Tenemos que obedecer las escrituras y la ordenanza del Señor Jesucristo. No reprenda al necio, dice la escritura, para que no lo aborrezca. Pero es que por el evangelio, aunque me odien, pero es que solo se va a ganar un enemigo de gusto. El Señor le está diciendo que no lo haga. Ahora, es probable que se haga un enemigo, pero y de esta forma. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: a los que persisten en pecar, repréndelos duramente delante de todos. ¿Se va a hacer enemigo de Timoteo? Sí. Pero hay un beneficio con todo eso, para que los demás también teman. Y ese es el propósito. Y es poner el hombro en la obra del Señor por el bien de la obra. Pero si es a él, a este necio en lo personal, que yo lo quiero reconvenir y sé que es un necio, estoy desperdiciando las palabras. Debemos tener cuidado con eso. Todo eso es parte de la preparación, de estar preparado para presentar defensa. Tiene que ser con mansedumbre, tiene que ser con reverencia, tiene que saber a quién, bendito sea Dios, y sobre todo tiene que tener la información y el razonamiento apropiado. La hermana puede decir: ¿para qué me voy a llenar yo de conocimiento y de inteligencia y de sabiduría si yo no tengo lideratos ahí? Esa es una razón suficiente para que procure adquirir sabiduría de parte de Dios. Bueno, la otra definición, vamos a definir fe. Una gran cantidad de hermanos tienen esta definición errónea. Fe está definido en la carta a los Hebreos como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabemos esa expresión, pero ¿qué es lo que eso significa? Es lo que a veces no sabemos. Primero, dice la escritura ahí la definición: la certeza de lo que se espera. Para esperar algo, alguien tiene que prometérselo. Por el Señor. Aquí nosotros estábamos en espera de algunos hermanos que faltaban. No habían llegado todavía los hermanos de Westbury, estábamos en espera de ellos. ¿Y por qué los esperamos? ¿Por qué no esperamos la iglesia de Arlington ahora? Para esperar algo tiene que haber una palabra anticipada, tiene que haber una promesa antes, tiene que haber un compromiso antes para esperarlo. Bueno, viene usted y dice: hoy estoy esperando ganarme la lotería. ¿Y por qué? Por fe. ¿Y quién le dijo? ¿Quién le dijo? ¿Quién le dijo para que lo espere? ¿Y por qué lo está esperando? ¿Quién le dijo? ¿Qué cosa? Vaya, un ejemplo del hermano José Peñate acá. ¿Me esperaba él hoy en la mediodía para almorzar? ¿Me estuvo esperando hoy en la mediodía para almorzar? No. ¿Y por qué no? ¿Y qué base tenía para esperarlo, pues? No había ninguna base para esperarlo.
Pero ¿qué tal si le digo, hermano José, el próximo sábado voy a ir a cenar, voy a almorzar a su casa? ¿Me va a estar esperando? ¿Por qué? Porque le dije. Mire, hermano, la fe empieza de ahí. La fe es la certeza de lo que se espera. Y todo lo que nosotros vamos a esperar es porque ha sido prometido. Y eso es lo que podemos esperar. No podemos esperar lo que no se ha prometido y lo que no se nos ha dicho. ¿Se entiende bien, hermano? Bendito Dios. Hay muchos creyentes que dicen, bueno, mi hijo viene en camino, yo sé que se va a pasar. ¿Y por qué sabe? Por fe. ¿Quién le dijo? ¿Quién le confirmó? ¿Quién le avisó que se va a pasar? Ahora, si viene el Espíritu Santo y dice, de cierto te digo, va a pasar y va a llegar aquí el lunes, ¿qué día lo va a estar esperando? ¿Y por qué lo va a estar esperando el lunes? Porque así se le dijo. Aleluya. Bendito Dios. Se ora por un enfermo, el enfermo se va a sanar. ¿Por qué? Por fe. ¿Quién le dijo que se va a sanar? Aleluya. Bueno, si está en la Escritura, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Ah, sí? ¿Ningún creyente se enferma? Cuando el Señor Jesucristo, y mire, le voy a poner ese paréntesis ahí que es bien importante para que no se cruce. Cuando dice la Escritura, Él llevó nuestras enfermedades, es verdad. Él rescató el cuerpo de toda enfermedad y de toda corrupción y de la muerte, es verdad. Pero eso se va a cumplir cuando Él lo transforme. Mientras estemos en este cuerpo heredado de Adán, está condenado, destinado a corromperse, a irse marchitando, a irse debilitando, hasta que no aguante y caiga y se muera. ¿Que Dios ayuda a suavizar esa carga? Claro que sí. ¿Que hay varias cosas en las que Dios iba a sanar? Claro que sí. Ese es todo un tema, hermanos, aparte. Pero solo pongo esa pequeña cláusula y paréntesis para que usted no se vaya con esas cosas que no son correctas. La fe tiene que ser algo que se espera. Aquí viene el misterio. La definición dice que es la certeza de aquello que se espera. Bueno, el Señor Jesucristo nos dijo que va a regresar. Lo dice en la Escritura. ¿A quiénes se lo dice? A todos aquellos que hayan creído en su evangelio, que hayan recibido su evangelio. Volveré por vosotros. Él dijo ahí está escrito: no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer por la palabra de ellos, que vean también mi gloria, dijo el Señor Jesucristo. Por eso yo tomo para mí esas palabras también, como que me las haya dicho a mí. Entonces está esa base para esperarlo. Pero la fe es el otro paso. La fe es la certeza de aquello que espero. Tener aquello en mí que absolutamente y definitivamente eso así será. ¿Regresará el Señor Jesucristo? ¿Está seguro? ¿Bien seguro? Pero ¿qué tal si la iglesia no está lista? ¿Regresará? ¿Sí? ¿Regresa? ¿Que la iglesia no esté lista? Y si usted no está listo, ¿regresará? ¿Sí? ¿Regresa? ¿Está seguro? Eso es lo que es fe. Y en la oración por los enfermos, la fe actúa de esta manera. Usted está orando. Ore primero. Mientras está orando, el Espíritu Santo le dice: ponle la mano que se sana. ¿Se va a levantar con seguridad? Amén. Cuando vaya a poner la mano, ¿se va a tener seguridad que se va a sanar? Porque el Señor ha puesto esa confirmación dentro de usted. Y la evidencia que verdaderamente es fe es que sucede. Si no sucede, no era fe. Porque yo no puedo tener certeza de algo que no va a pasar. Entonces, ¿qué certeza es? Eso es contradictorio. Amén.
Si estoy cierto que algo va a suceder, entonces automáticamente tiene que suceder por definición. Porque si no sucede, no era certeza la que había. ¿Se entiende? No los he confundido, ¿verdad? Entonces, esa certeza se recibe de parte de Dios. No viene por inteligencia, no viene por estudio. Es un regalo de parte de Dios. Es el Espíritu Santo dirigiendo. Es el Espíritu Santo hablando. Es el Espíritu Santo poniendo el sentir. Es el Espíritu Santo colocando eso dentro de nosotros, que da una absoluta certeza de aquello que viene. Bendito sea Dios. José tenía esa certeza. Ciertamente le dijo: Jehová los va a visitar. Bendito Dios. Y no le dice si los visita. Cuando Él lo haga, no dejen mis huesos en este día. Amén. ¿Y qué dice el escritor de los Hebreos? Por la fe, José habló acerca de sus huesos. Por esa certeza que se le había depositado en su interior, que Israel no iba a permanecer en Egipto, que Dios los iba a sacar de allí y que les iba a dar la heredad que había prometido a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y dijo José: Dios lo va a hacer, y cuando lo haga, llévense mis huesos con ustedes. Bendito Dios. Eso es fe, hermano. Eso es fe. Así que casi por definición, usted va a tener esa gran certeza en su interior, que nadie lo va a mover de allí. Es la certeza de lo que se espera. Gloria a Cristo Jesús. Dice la Escritura que en el cielo el Señor tiene una piedrecita blanca con un nombre escrito para los suyos. Levante la mano el que cree que esa piedrecita está allá con su nombre. ¿Sí? ¿Está seguro? El Señor está seguro. Bendito Jesús. ¿Cuántos están bien seguros que hay un apartamentito con su nombre? ¿Sí? Levante la mano el que está seguro que hay un apartamentito con su nombre. Ahí es donde está el problema. ¿Cómo es que dice que está la piedra con su nombre casi todos? ¿Y por qué unos poquitos después levantan la mano acerca del apartamentito? No se cruce de esa manera. Ese falla en el razonamiento. Terrible eso. ¿Qué es lo que indica esa piedrecita con el nombre? ¿Qué es heredero de todo eso? ¿Cómo va a tener el nombre de la piedrecita y no va a tener el apartamento? El apóstol Pablo usa esta lógica. El razonamiento. Otra vez envuelto el razonamiento. El apóstol Pablo usa esta lógica. Si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que nos lo dio, ¿cómo no nos va a dar entonces todas las cosas? ¿Qué tiene más valor, el cielo o el Señor Jesucristo? Y si Dios nos dio al Señor Jesucristo, ¿cómo no nos va a dar el cielo? ¿Quién tiene a Cristo? ¿Quién es dueño de Cristo? ¿Seguro? ¿Quién es dueño del cielo? 1, 2 o 3 días. Cuesta que entre eso. Y esa es la razón. Esa es la razón de este sermón. Que le echemos aceite a esas rueditas ahí que están patinando. Amén, hermano. Empiece a meditar, a pensar, a usar la razón, a buscar la explicación de estas cosas. Bendito sea Dios. Y solo para que se anime voy a poner un pequeño paréntesis acá.
esa casita en la que el Señor le preparó el apartamento, lo dije antes, pero creo que algunos hermanos no estaban. Esa casita mide lo mismo de largo y de ancho. De largo son 12,000 estadios y de ancho son 12,000 estadios. Lo que quiere decir que son 1,400 millas. O sea que de largo esa casita es de aquí a Miami. Y de ancho es de Miami al Distrito Federal de México. Después hace el cuadro, se viene hasta Montana y después llega aquí. Así es la casita. O sea que al poner la casa del Señor Jesucristo, sería casi todo Estados Unidos. Es la casita de Él. Lo tremendo de esa casita, a lo que le gusta la casa de 2 plantas o hasta de 3 plantas, al Señor le gusta también. Y Él la hizo alta. De alto la hizo también de 1,400 millas de alto. La estación espacial está a 250 millas de la Tierra. Lo que quiere decir que si el Señor pone la casa en este planeta, sería del tamaño de Estados Unidos y de alto pasaría 5 veces de la Estación Espacial Internacional. ¿Qué? Es la casita de Él. Si le ponemos pisos a esa casa y hacemos los pisos de 1,000 pies, de 1,000 pies casi la altura del Empire State, un piso, este piso sería altito, ¿verdad? Pero ni se acerca a 1,000 pies. Un piso de 1,000 pies puede tener hasta nubes allá adentro. Si el Señor hiciera los pisos en esa casa de 1,000 pies, cada piso, caberían 7,000 pisos en esa casa. Si ponemos los pisos uno a la par del otro, se necesitarían 37 planetas Tierra junto con el mar para colocar esos pisos uno a la par del otro. Cuando Él dijo que había espacio, había espacio. Y hay espacio. Supongamos que su apartamentito sea del tamaño de New Jersey. ¿Estará contento? Bendito Dios. Dijo vos. Y lo terrible del asunto, en ese lugar hay lujo hasta no haber. Lujo como no se ha visto. Calle de oro, puerta de perla, los cimientos, los arranques de la ciudad de piedras preciosas. Es lujo hasta no haber. Espacio enorme con lujo hasta no haber. ¿Por qué? Porque el constructor, ingeniero, arquitecto y diseñador es Dios mismo. ¿Cuántos dicen, ahí está mi apartamentito? No porque se haya emocionado, sino que verdaderamente tenga la fe en ellos. Que el Señor le haya dado la fe a todos de esa herencia incorruptible. Usted tiene esa certeza que es absolutamente cierto, que Él regresa y que usted va para allá. Ojalá la tengamos y ojalá usted la tenga, porque si tiene esa certeza hoy, la va a tener mañana. Y si la tiene mañana, la va a tener cuando sea viejo. Porque es verdad, amén, es como 4 más 3. ¿Cuándo va a decir 4 más 3 es 8? Solo cuando le patine la cabeza. Pero eso no llega para los creyentes hijos de Dios en cuanto a la fe. La cabeza no va a patinar en esa área. Amén, hermano. Esa es la fe. Ya vimos lo que es el razonamiento. Ya vimos lo que es la fe. Ya vimos de estar preparados para presentar esa defensa. Bendito sea Dios. Tenemos que estar bien equipados para eso. Solamente poniendo un pequeño ejemplo de qué es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Pongamos la existencia de Dios. Algunos dicen Dios no existe y otros son atacados con diferentes cosas en cuanto a Dios. Dicen, si Dios es bueno, ¿por qué existe entonces el mal? Si Dios es amor, ¿por qué entonces el inocente sufre? Son dos cosas, dicen ellos. Con el sufrimiento del inocente, solo hay dos posibilidades.
o Dios no es amor, o no es todopoderoso. Porque si es amor, entonces no tiene poder para detenerlo. Y si es todopoderoso, entonces no es amor, porque no lo detiene. Y bueno, argumentan ahí, el Dios que ustedes creen no es como dice ahí la Escritura. ¿Cómo defendemos eso? ¿Hay razonamiento para eso? ¿Cómo no? ¿Y cuál es el razonamiento? Y algo sencillo, fíjense, no es tan complicado, ese no es tan complicado. ¿Qué cosa? Bueno, el hombre no quiso que Dios lo gobierne, quiso que el otro hombre perverso lo gobierne, y Dios lo dejó de su lado. Y esto es consecuencia del gobierno humano. ¿Tiene sentido eso? ¿Tiene razonamiento eso? ¿Es una buena explicación? Sí. Amén. Ese es el razonamiento. Vendrá un día, le puedo decir, donde el Señor le va a decir al hombre: te dejé para que te dieras cuenta, pero ya no permito más eso. Desde ahora en adelante yo tomo control de las cosas. Y cuando Él lo haga, ahí está escrito qué es lo que va a pasar. Amén. Cuando Él gobierne, no solamente el inocente no va a sufrir, sino que hasta los animales lo va a matar Dios. Amén, hermano. El león va a comer paja como el buey. El niño va a andar jugando en medio de las víboras y no lo van a picar. El cordero y el cabrito andarán paseando junto con el lobo y el león y no se harán daño. ¿Por qué? Porque el que va a gobernar es Dios. Pero ahorita, ¿gobierna Dios? No. Y está la evidencia en la Escritura. El Dios de este siglo, ¿que es quién? El diablo. El diablo es el príncipe de este mundo. Está dicho en la Escritura. Amén. Le dijo al Señor Jesucristo, le mostró todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo. Y le dijo: si me adora, todo esto te lo voy a dar, porque a mí se me ha sido entregado y a quien yo quiero se lo doy. ¿Quién es que gobierna en el mundo entonces? La oración de nosotros por los gobernantes es para que no sean tan corruptos y tan perversos, para que vivamos nosotros sosegadamente en paz. La oración no es para que ande conforme a la voluntad de Dios, olvídese de eso. Es para que Dios medio lo tenga refrenado, para que su iglesia, su pueblo, viva en paz en esta tierra. Glorioso el Señor. Hay otros que salen con una pregunta supuestamente filosófica, bien terrible en cuanto a Dios. ¿Puede Dios hacer una piedra que Él mismo no la pueda levantar? Si Él puede crear una piedra que Él mismo no la pueda levantar, entonces no es todopoderoso, porque después no la puede levantar. Y si no la puede hacer, entonces no es todopoderoso, porque no la puede hacer. Según es un gran argumento. ¿Cómo respondemos a eso? En una manera razonable. Es que el poder de Dios está definido por su carácter. Y el poder de Dios se define de esta manera: no hay nada que Dios quiera hacer que no lo pueda hacer. Grábese usted esa verdad. Grábese usted esa verdad y coloque esa verdad en muchos aspectos de la doctrina y de la fe que cree. Bendito sea Dios. Hay varios aspectos en nuestra vida donde esa verdad lo va a sacar del hoyo. No hay nada que Dios quiera hacer que no lo pueda hacer. Grábese esa gran verdad. Bendito Dios. Así responde. Poniendo otros ejemplos respecto de la mera existencia de Dios, nosotros comencemos con nosotros mismos. El primer argumento incuestionable es que usted existe. ¿O no existe usted? ¿Sí? ¿Está seguro que existe? ¿Sí? ¿Está seguro que no está en un sueño, en un limbo? ¿No?
sino que está seguro que verdaderamente existe. Aún un filósofo que se oponía a Dios dijo: yo existo. ¿Y cómo llegó a esa conclusión? Descartes, ¿cómo llegó a esa conclusión? Bueno, dudando de todo. Y al dudar de todito, llegó a la conclusión. Y dijo: bueno, estoy dudando de todo. Y aceptó esa realidad. Estoy dudando de todo. Y si estoy dudando, indica que estoy pensando. Y nadie puede pensar si no existe, porque un pensamiento necesita un pensador. Amén. Un pensamiento necesita un pensador. Sea en contra, sea a favor, sea en duda, sea en crítica, un pensamiento necesita un pensador. Y dice él: como estoy dudando de todo, estoy pensando. Entonces, como estoy pensando, existo. Ok. Ahora, llegando a la conclusión de que existimos, somos conscientes que existimos. Pero junto con esa conciencia de existencia, viene la otra verdad a nuestra mente y a nuestra conciencia, de que no somos eternos, sino que somos finitos. Amén. Glorioso Señor. Varios se confunden con esa palabra. Piensan que con eterno nos referimos a inmortal. No. Estamos diseñados a ser inmortales y nuestra alma y nuestro espíritu no muere. Es inmortal, pero no eterno. Porque la definición de eterno es que nunca termine, pero que nunca haya tenido comienzo. Amén. Gloria a Dios. Esa es la definición de eternidad, hermanos. Cuando se diga eterno, es sin fin, pero también sin principio. Esa es la definición. Y nosotros tenemos la noción dentro de nosotros mismos de que un día tuvimos un principio. Su mente, en su memoria, su mente va más allá todavía. Pero pongamos su memoria. ¿Se acuerda su memoria de dónde estaba usted hace 15 años? Hace 15 años, ¿estaba en Estados Unidos o estaba en El Salvador? Levante la mano hace 15 años que estaba en El Salvador. ¿Sí? Levante la mano hace 15 años que estaba aquí en Estados Unidos. Ahora, como son un poco más viejos los que estaban aquí hace 15 años, les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Dónde estaba usted cuando Dios fundaba la tierra? Son los más viejos. Los que son más viejos, entonces, llegaron hasta ahí. No llegaron hasta ahí. Tenemos tope para atrás, hermanos. Nos podemos acordar unos cuantos años para atrás, pero tenemos tope. Tenemos tope. Y toda persona es consciente que no tiene eternidad para atrás. Algunos creen en la encarnación, pero ¿qué memoria tienen de lo que era antes? Nada. Entonces, ¿qué sentido tiene? No sirve. Ahora, si se acordara, está bien. Amén. Es como el que es bien viejo, y ese que es bien viejo tiene principio también. Satanás. Si le preguntamos al diablo: Satanás, ¿conociste a Adán? Sí. ¿Conociste a Eva? Sí. ¿Te acuerdas de cómo andaban ahí en el huerto? Sí. Yo lo andaba pillando ahí. Amén. ¿Sabes cómo era Adán con Eva? Sí. Trataba de molestarlo, pero no. Tenían barrera. Amén. Amén. Ese bandido nos diría toda la historia. Toda la historia. Desde la división en el cielo y todo lo que ha venido sucediendo aquí en la tierra, porque ha estado envuelto en casi todo lo malo que sucede aquí en la tierra. El diablo no es omnisciente, pero se puede decir sabe todo de esta manera. Sus demonios están regados por todos lados y ese es como el internet del diablo.
Lo que un espíritu ve, lo ve él. Lo que un espíritu oye, lo oye él también. Ellos no necesitan teléfonos para comunicarse. No necesitan internet para comunicarse. De esa manera se puede decir casi sabe todo y de esa manera se le puede acusar de estar en todo lugar. Porque él es el actor intelectual de todo lo malo que está sucediendo en el mundo. Los creyentes en El Salvador pueden estar diciendo reprendamos al diablo que se ha metido aquí, y un creyente por allá en Europa puede decir reprendamos al diablo que se ha metido aquí, y los dos tienen razón, porque él es el autor intelectual que está detrás de todo eso. Bendito Dios. Tenemos la noción y tenemos la idea que no vamos para atrás eternamente. ¿Qué es lo que eso automáticamente nos indica? Que nosotros nos desprendemos de algo o de alguien. Amén. Gloria a Dios. No llegamos a existir así de la nada. No llegamos a existir por chance o más bien nada. Eso por propia definición, hermano, está incorrecto. Que sale de nada. Gloria al Señor, aleluya. Y si yo le digo nada, ¿puede producir esa planta? ¿Dirían ustedes es un buen razonamiento? No. Confunde y trastorna las leyes de la lógica. Nada puede salir de nada. Y varios creyentes se equivocan. Dice el creyente, Dios hizo las cosas de la nada. Está equivocado. No diga eso. La escritura dice, Dios hizo lo que se ve de lo que no se veía. Eso es diferente. Es diferente. No se está diciendo de la nada. Lo que dice el texto es que no se veía. ¿Y qué es lo principal que no se ve? Él, el invisible. ¿Cómo creó todas las cosas? Con la sustancia, con la materia y con el poder de su palabra. Amén. Es su palabra, su mandamiento, su energía, su poder, la que produjo todas las cosas. Nada, eso es ilógico. Entonces, si viene alguien y le dice, bueno, ustedes dicen que Dios creó todo esto de nada, eso es ilógico, va contra el razonamiento. Pero no, así fue. Entonces usted no es capaz de defender la fe. Amén. Porque usted mismo está siendo contrarrestado por las leyes del razonamiento. Y tiene que estar preparado para no salir con este tipo de cosas. Dice el creyente, Dios creó todas las cosas. Y Dios es bueno. Todo lo que Él hizo es para bien. Ajá. Entonces explíqueme la creación del zancudo o el mosquito. ¿Qué de bueno tiene el zancudo o el mosquito? Viene el creyente y defendiendo la fe dice, bueno, yo no sé lo bueno que hace, pero algo bueno tiene que hacer. ¿Qué clase de lógica es eso? ¿Qué clase de razonamiento es ese? Eso no es una defensa de la fe. Eso no es una defensa de lo que cree. Usted mismo se está emproblemando con las leyes del razonamiento. No puede hacer eso. ¿Cuál es la explicación para eso? ¿Le gustaría a ustedes saberlo? Sí. Bendito Jesús. La explicación para eso viene con la maldición. Al mero principio, ¿habían espinas en la creación? ¿De dónde salieron las espinas? Como producto de la maldición, cuando Dios le permitió a la tierra crear esas cosas para pelear contra el hombre. Fue lo que Dios le dijo a Adán. Le dijo Dios a Adán, la tierra ya no te va a dar su fuerza. La tierra es fértil, hermano, tremendamente fértil. Pero ¿qué es lo que está pasando? La tierra esconde su mano para no darle una semillita ni siquiera al hombre.
Y lo que hay que pelear con la tierra para que le dé esa sandillita chiquita. Cuando Cristo venga, unos comentaristas dicen que las uvas van a ser del tamaño de una sandilla. Bendito Jesús. Cuando Dios había dicho que aquella tierra fuera buena, fíjese que un racimo, lo llevaban dos hombres cargando un racimo de uva. ¿Cómo eran esas uvas? Amén. Y esa tierra todavía bajo maldición. Cuando Cristo esté aquí, que casi va a haber eliminado el pecado, es lo que esos comentaristas dicen. Es el pensar de ellos, que una uva va a ser del tamaño de una sandía. Interesante todo eso. La tierra es así de fértil, pero por la maldición Dios le dijo a Adán: ya no te va a dar su fuerza. Y no solo eso le dice Dios: de aquí en adelante más bien te va a producir espinas para que ni siquiera la cultives. Amén. Peleando la tierra contra el hombre. Y desde entonces viene ese pleito entre la tierra y el hombre. No se limitó con las plantas la situación, porque la tierra no solo produjo plantas, la tierra produjo los animales también. ¿Han leído ustedes? Produzca el mar, amén. Produzca la tierra de todo animal terrestre, cuadrúpedo. De allí en adelante, la tierra empezó a producir plantas y animales para dañar al hombre. Y qué efectiva es la tierra. Una terrible ingeniera. Amén, hermano. Glorioso el Señor. Porque si no fuera por la permisión del hombre, la tierra se hubiera acabado la humanidad un montón de veces ya. Bendito Dios. Pero es Dios quien mantiene las cosas ahí todavía. ¿Cómo se explica la existencia del zancudo? Producida por la tierra a causa de la maldición que Dios le dio al hombre por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Tiene sentido? Gloria al Señor. Amén. Esté preparado para presentar toda esa defensa. Si Dios es todopoderoso y Él quiere bien, ¿por qué el diablo está suelto aquí en el mundo? ¿Puede contestar eso? ¿Hay razón para eso? Sí. ¿Y cuál es la razón? Dios lo ocupa. ¿Tiene sentido eso? Dios lo ocupa como parte del castigo para los humanos. Como no quisieron saber nada de Dios, Dios también los entregó a esas prisiones como parte del castigo. ¿Por qué trajo Dios a los caldeos a que vinieran a destruir a Israel? Porque los ocupaba. Le dijo Dios a Habacuc: después yo me voy a encargar de ellos, pero ahorita los ocupo como cincho para este pueblo. Amén. ¿Tiene sentido todo eso? Glorioso el Señor. Esté listo, esté preparado para defender lo que cree en una manera razonable, en una manera lógica. Hay lógica y explicación para toda la fe que tenemos. Solamente que hay que encontrarla, hay que escudriñarla, hay que buscarla. No sea perezoso de aquí en adelante. Comience a tomar allí Nervo Forza o Neurobión y empiece a echar a correr ahí esas neuronas. Amén. Y ejercitar el pensamiento, la lógica. Con eso no estoy diciendo, hermanos, que el evangelio se va a volver una lógica. No, sino que van a la par. Van a la par. La fe no es irracional. Y esto no es cuestión de inteligencia tampoco, sino es fe acompañada de sabiduría, de inteligencia, de conocimiento, de razonamiento.